Buenos días a los medios de comunicación. El presidente del Comité Ejecutivo Nacional de mi partido, el doctor César Camacho, pidió tiempo atrás tener una plática con mis compañeras y compañeros senadores. Dos temas fundamentales: la asamblea de mi partido, que ha venido trabajando ya en mesas de trabajo con gran orden y con gran diligencia, muy bien organizadas por el CEN de mi partido, y las próximas elecciones en los 14 estados de la República que va a haber y en la gobernatura de Baja California. Estuvo platicando con nosotros, hubo un enorme interés, estuvieron 50 senadores, hubo un gran interés por parte de ellos y de ellas, y le pedimos que siguiéramos platicando después y él les va a hacer respuesta a las preguntas que ustedes deseen comentar. Tenemos programadas dos preguntas. Empezaríamos por Gerardo Cedillo de Radio Villa. Hola, consejero. Buen día. Buen día. Secretaria, bienvenida. Gracias. La secretaria general de nuestro partido, Ivonne Ortega. Yo le quisiera preguntar de entrada, doctor, ¿qué opinión tiene sobre esta polémica que ha generado el hecho de que en las mesas temáticas se haya retirado de los documentos básicos la prohibición para lo del IVA en alimentos y medicinas? Y también esta especie de luz verde que se habría dado también para hacer modificaciones en petróleos mexicanos para una mayor apertura al sector privado. Esa sería una de las preguntas. La otra, ¿cómo espera que salga el PRI después de esta 21 Asamblea Nacional? ¿Más cercano a los poderes fácticos o más cercano a la población? Las mesas temáticas que se llevaron a cabo el pasado viernes fueron la síntesis de la discusión de municipios y estados que empezó el 21 de enero. Y lo que se hizo en el ámbito de los dos asuntos que usted comenta en el programa de acción es que el PRI se pronuncia por tener una visión panorámica de las finanzas públicas y de todo el tema relacionado con el dinero del pueblo en manos del gobierno. Por eso nosotros impulsamos la idea de una reforma hacendaria integral que no se detenga en una parte de uno de los impuestos, que es apenas uno de los ingresos. Una visión integral que tenga que ver con ingresos, egresos, que le debe hacer mucho sentido a la población, porque es cómo distribuir, convertidos en programas de gobierno, en acciones públicas, el dinero de la comunidad. Cómo hacer que el endeudamiento mantenga salud financiera en estados y municipios. Cómo hacer que se replantee el envío de recursos, participaciones y aportaciones a los gobiernos de los estados provenientes de los recursos que recauda la federación. En consecuencia, estamos convencidos que para reactivar la economía, para multiplicar empleos, para abrir oportunidades de educación, para que haya un piso universal en materia de protección social, se necesitan más recursos. Y para ello hay que evitar seguir haciendo reformas al régimen financiero por partes, por retazos, a tramos, y hacer de una vez por todas una reforma hacendaria integral duradera. Enseguida, el régimen energético es muy importante, es especialmente sensible para los mexicanos. Queremos que los recursos naturales que sigan siendo, como ya lo dice la Constitución, muy mexicanos. Queremos que estas áreas estratégicas de la economía, como es el petróleo, la producción de energía eléctrica, la energía eólica, sigan estando bajo la rectoría del Estado, que es el único que puede, diríamos que, representar legítimamente los intereses de los mexicanos. Petróleos Mexicanos, como la empresa emblemática de este país, sigue siendo de todos los mexicanos, sigue prevaleciendo la mexicanidad de Petróleos Mexicanos, y en esto no hay ni un paso atrás.
Lo que tenemos que hacer sí es flexibilizar los esquemas de inversión para que no sigamos sobreexplotando los recursos de Pemex y que sigan siendo la fuente de ingresos fiscales más importantes en demérito de contar con una empresa de clase mundial como debe ser Petróleos Mexicanos. El PRI saldrá de su asamblea primero mucho más fuerte, mucho más horizontal en la discusión y la toma de sus decisiones, y el PRI se pone a la vanguardia de la política nacional, aliándose con la gente, con la sociedad, siendo un partido más ágil, más democrático, más abierto, y por supuesto respaldando de manera subrayada las políticas de Enrique Peña Nieto, priista convertido en presidente de la República por el voto de la mayoría de los mexicanos, pero su principal aliado, su principal interés está en darle buenos resultados a los mexicanos. Es Víctor Mayén, de Rumbo de México, Radio Capital. Buenas tardes, señor presidente del PRI. Yo quiero hacerle dos cuestionamientos. El primero tiene que ver si esta eliminación de los candados y la pretensión aparentemente de generalizar el IVA a alimentos y medicinas o diseñar una canasta básica con este gravamen no va a dañar el proyecto de Enrique Peña Nieto, no lo va a mermar electoralmente de cara a los próximos comicios de julio próximo. Y la segunda tiene que ver con una crítica que le hace el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, que dice que usted tiene una visión autoritaria por criticar las alianzas del PAN con el PRD. La eliminación de estos coloquialmente llamados candados lo que acredita es un partido más abierto a la sociedad, un partido que tiene una gran militancia, una sólida, un sólido bloque de priistas que hace muchos años que militan con nosotros, sin perjuicio de abrirle espacios a personas que están bien calificadas, que conocen los problemas de su comunidad y que son afines al proyecto del PRI. En consecuencia, para evitar el ensimismamiento y la miopía política, estamos abiertos a mexicanos bien intencionados que gozan de reputación y eventualmente pueden ser nuestros candidatos. Por lo demás, creo que el PRI tiene el enorme reto de comunicar, y seguramente ustedes bien intencionadamente nos ayudarán en esta tarea para explicar con claridad qué quiere el PRI y evitar la confusión de qué no quiere. El PRI lo que quiere es estar del lado de las clases más desprotegidas y en el ámbito fiscal que pague más el que tiene más y evitar privilegios o tratamientos excepcionales que generen inequidad en el trato fiscal. Creemos que estando en la sintonía de los ciudadanos vamos a ser un partido que contribuya a las buenas políticas de Enrique Peña Nieto, y nuestro reto es comunicar con claridad a los mexicanos, especialmente donde hay elecciones, para acreditar no con retórica política, sino con planteamientos al alcance de la mano de todos, acreditar que nosotros estamos por favorecer a los mexicanos, subrayadamente a quienes tienen menos. Por lo demás, yo soy respetuoso de las alianzas, el propio PRI formula sus propias alianzas. Lo único a lo que me he limitado es a decir que si el discurso para justificar las alianzas de otros partidos es detener al PRI, me parece una oferta pobre, cuando lo que queremos nosotros es que los electores vuelvan la cara hacia nosotros o nos favorezcan con su voto por la oferta política que formulamos, por la plataforma electoral que sugerimos, no para decir que con esto queremos vencer a otro. Nosotros no queremos vencer en sentido literal a otros partidos, queremos vencer la desigualdad, queremos vencer la pobreza, queremos vencer la falta de oportunidades, y por eso en este tramo nos dedicamos a proponer, a edificar y no a descalificar. Gracias. Una última pregunta de Claudia Guerrero. Gracias. Presidente, consultarle, ¿qué va a pasar con los candidatos que basaron su campaña en justamente prometer a la gente que no aumentarían el IVA en alimentos y medicinas? ¿Qué recomendación les da la dirigencia nacional para hacerle frente a sus electores? ¿Qué van a hacer con esa promesa?
La segunda sería consultarle, ayer los dirigentes nacionales del PAN y del PRD denunciaron que existen presiones de los concesionarios de las televisoras frente a la reforma de telecomunicaciones. Saber qué posición tiene el PRI frente a esta reforma, si ustedes también han tenido contacto con los concesionarios de televisión para este tema, y finalmente si el PRI está dispuesto a entrarle a una reforma a fondo a este tema, conociendo las acusaciones que hay sobre la relación de Peña Nieto con Televisa. Gracias. Primero, el reto de los candidatos que aludieron en sus campañas a cuestiones fiscales deben insistir, y parte de nuestra responsabilidad es fortalecer esta especie de catálogo argumental para justificar por qué en el PRI estamos por una reforma de hondo calado y de larga duración. Insisto, no ver en partes un tema tan complejo. Enseguida, nosotros no hemos recibido presiones de nadie en el tema de telecomunicaciones. Sí mantenemos un contacto y una comunicación fluida con todos los actores interesados en el tema. A quien ha pedido que se le escuche, lo hemos escuchado y lo seguiremos haciendo. No solo estamos, para usar sus palabras, dispuestos a entrarle, ya estamos entrados. Nosotros mismos, el PRI como partido político y el gobierno, por supuesto, aunque el partido en el gobierno tiene sus propias posiciones al respecto, somos parte de la mesa en la que se han elaborado las distintas versiones de un documento que está próximo a ser concluido. Y reitero que en nuestro caso la voluntad no es estar contra nadie. Nuestra propuesta es estar a favor de los mexicanos para que, habiendo mayor competencia en el sector de telecomunicaciones, haya mejores condiciones técnicas para prestar el servicio, haya mayor calidad en el mismo y se disminuyan los precios de los servicios provenientes de este tipo de prestaciones, habida cuenta que son concesiones que echan mano del espacio radioeléctrico que es propiedad de todos los mexicanos. Vamos con todo por una reforma de fondo en telecomunicaciones, que es una reforma a la Constitución y que toca no solo aspectos de orden técnico, sino ensancha los derechos humanos de los mexicanos. Es decir, en un tiempo, en la era digital, los derechos, por ejemplo, el derecho a la información se convierte en un derecho mucho más depurado, un derecho mucho más complejo. Queremos que los mexicanos lo ejerzan a plenitud, insisto, en buenas condiciones técnicas y a precios mucho más accesibles para los mexicanos. Gracias. Muchas gracias, compañeras, compañeros.